Después de haber trabajado aproximadamente una media hora continua y sin descanso, ya casi me acerco a mi curvatura ideal. La mía es con una distancia focal de 1200 milímetros. No sé si ustedes pueden apreciar un poco la curva. Es muy leve la curvatura que tiene este espejo porque no se requiere tanta para llegar a una f8. Entonces casi no se ve, pero ahí está. Y después de ese tiempo, si alcanzan a ver esta parte de aquí, 1 centímetro del borde, le falta estar bien tallado. Y para eso voy a cambiar de técnica para que nada más para finalizar el tallado de este borde. Entonces lo que voy a hacer es mantener mi herramienta ahí abajo. Le voy a enjuagar. Quito el exceso de agua. Y acuérdense que estoy usando muy poco abrasivo. Al usar poco abrasivo permitimos que trabaje mejor, que no se amontone y genere una pasta que nos impida trabajar. Entonces sí es importante que utilicemos de poco a poco. Y bueno, la técnica siguiente es simplemente mantener el centro de la herramienta sobre el centro del espejo, o al revés mejor, el centro del espejo sobre el centro de la herramienta. Y si yo hago tres divisiones, dibujo tres líneas, mi espejo, el centro del espejo que se desplace hasta la primera línea desde el borde, y así hacia abajo también, hacia esa distancia. Puede ser un poquito más. Si al realizar esta técnica me paso y reduzco mi distancia focal, entonces lo que voy a tener que hacer es trabajar con el espejo abajo, invertir las posiciones. Pongo el espejo abajo, así, y la herramienta arriba. Si nosotros trabajamos así, se va a empezar a abrir la focal y a alargar. Y si nosotros trabajamos con el espejo arriba, siempre se va a recortar la distancia focal. Y para mantenerla, hacemos el desplazamiento a esta longitud, no más largo. Si, por ejemplo, realizábamos desplazamiento hacia acá, es probable que la distancia focal se reduzca. Entonces, voy a hacer mm, tres cargas con esta misma técnica, tres cargas de abrasivo, y enjuago y checo mi distancia focal. A mí aproximadamente a las 4 cargas ya se empieza a sentir el trabajo más pesado, precisamente por la acumulación de abrasivo y agua y polvo de vidrio. Entonces tengo que enjuagar cada cuatro cargas. Pero aquí, como ya estoy cerca de mi distancia focal, reduzco a 3 y poco a poco voy a ir revisando a ver qué tal va la curvatura. Entonces,
De ahí yo empiezo a notar que la misma figura del espejo me empieza a detener, me genera como un salto. Entonces ese sentimiento lo tengo que eliminar, esa sensación. Y si se nos pega, ya no forzar el espejo hasta que pase del otro lado, sino regresarlo, sacarlo y volver a poner abrasivo. El último paso de la primera fase, que es la generación de la distancia focal, la generación de la primera curva de nuestro espejo. Ya las siguientes fases ya no se va tanto a modificar tanto la distancia focal, aunque trabajamos espejo arriba, herramienta abajo o al revés. La distancia focal va a permanecer prácticamente la misma cuando trabajemos con lo que llamaríamos el alisado más fino del espejo. Entonces todas las modificaciones que quieran hacer a la distancia focal, que se hagan durante la primera fase con el abrasivo 120. También es importante distribuir nuestro peso de la mano izquierda y la mano derecha de manera uniforme para que no se trabaje más de un lado que de otro. Y ahorita, a pesar de que ya se me está terminando el agua y el abrasivo ya está perdiendo forma, eh, ya no se me atora tanto la herramienta porque ya se está rebajando un poco el borde. Una última vez. Bueno, de esta carga, de estas tres cargas, y paso a revisar la curvatura del espejo. Aquí estoy sosteniendo la herramienta contra luz. Es en la luz del sol. Y me estoy acercando bastante para que ustedes vean la superficie cómo quedó. Y como pueden ver, no quedó rayada, sino que quedó picada. Si nosotros trabajábamos con lijas, quedaría bastante rayada la superficie, pero eso no nos genera uniformidad en la superficie y al final es bastante difícil pulir las rayas. Entonces necesitamos picarlo. Para eso sirve el carburo de silicio en grano, para que el carburo vaya girando y vaya generando, como es muy filoso, cada partícula es muy filosa, al momento de girar y tallarse, las dos superficies de vidrio, lo que generan es millones de picaduras y eso genera una superficie uniforme. Ahora lo que vamos a hacer es que
tenemos que sustituir esta superficie por una más fina, y esos puntitos ahora los vamos a tratar de hacer más pequeños con el carburo de silicio del número 500, y así progresivamente hasta llegar al de 800, que es el abrasivo final, o por lo menos el abrasivo que yo utilizo, el último, para después pasar a la zona de pulido. Pero ahí se puede ver perfectamente bien la superficie.